Hola, seguimos aquí en Nueva Alcarria, en Centauros de la Alcarria, para hablar de que nadie duerma. Y antes de nada, yo te quería preguntar si estás de acuerdo con lo que dicen algunas personas de que hay ciertos toques de inspiración con Taxi Driver. ¿Tú qué crees? Claro, bueno, taxi driver son palabras mayores, mayores, mayores. De hecho, escribiendo el guión, en alguna ocasión hablábamos del personaje de Travis Bickle, pero es verdad que eso da siempre películas, digamos, tan que son tan iconos, a mí me dan mucho terror, diría. Entonces intentaba ni mirarla. Así que, bueno, yo creo que tiene que ver un poco quizás con la soledad, con el hecho de que hay un taxi, con que son películas muy urbanas, pero no me atrevería a decir mucho más, ¿no? Diría, eso ya le toca un poco al espectador decidir si tiene más o menos parecido. Eh, eh, Sí, yo creo que sí. Para mí ha sido un referente, sin duda, el cine de los 70, en el sentido de un cine que abrazara una realidad muy, muy táctil de alguna manera. O sea, Sí. sí, el cine de películas tipo Sérpico, el cine de los Safdie Brothers, el cine kinky de alguna manera, el cine de Almodóvar, eso sí eran para mí inspiración, ¿no? Taxi Driver era demasiado evidente y me daba cierto terror. Y bueno, esto es una adaptación y ahí se podría decir que es tu primera ficción más pura, menos realista. Sí, yo creo, es verdad que siempre en esta, digamos, dicotomía ficción-no ficción, ficción documental, eh, yo siempre me he sentido que he abrazado la ficción a pesar de que hasta cuando me describen dicen el documentalista, digo, pero si lo he hecho sin documental, pero para mí casi el documental era una obra muy de ficción y quizás cuando digo ficción lo que me refiero es que tiene un punto de vista muy personal, ¿no? Y en eso para mí ya hay una ficción, digamos, o una subjetividad. Entonces, pero sí es cierto que esta es la primera película que hago, que hacemos, que tiene un personaje central con una carga psicológica, con una fantasía, con un imaginario, y que de alguna manera es verdad que este cine sí abraza quizás elementos de ficción oníricos de alguna manera de la imaginación que mis películas anteriores de luego se quedaban mucho más ancladas en un aspecto muy casi hiperrealista. Eso sí creo que es verdad, que esta película de alguna manera intenta volar ¿no? En la ensoñación, en la imaginación y, y sí. Y al trabajar con la adaptación de un libro, ¿has tenido que descartar muchos elementos para poder incluir diálogos o para poder ser más fiel al material original? Pues la novela es maravillosa y es fantástica y hay escenas en la película que son muy parecidas al guión. Es verdad que luego, perdón, a la novela. Es verdad que luego la película, digamos, también es libre de alguna manera y toma algunas, quizás diverge en algunas ocasiones, se separa. Eh, Había en la novela una carga muy onírica, muy imaginativa, tenía mucho más peso. Ella en la novela se llega a desdoblar, es una especie de, se convierte en otro ser transparente, pajaresco y demás, y en la película es un poco distinto. Intentamos anclar un poco más en la realidad, pero intentando conservar aspectos de la ensoñación. Entonces, la verdad, parte del deseo de adaptar esta novela es porque pensábamos que era tremendamente cinematográfica, ¿no? Entonces, en verdad era una invitación a adaptar. Luego colaboré con Clara Roquet, que es una escritora fabulosa, y luego todo el proceso ha sido un poco cómo seguir la estela de la novela y de alguna manera también liberarnos un poco de la misma. Eh, Adaptarla, ¿no?, al cine. Entonces ha sido un proceso, digamos, de construcción constante. O sea, ese proceso no acaba en la escritura de guión. Sí, de hecho, no acaba hasta que la última nota de esa banda sonora fascinante para mí acaba de estar compuesta, ¿no? Entonces siempre intentar alcanzar, digamos, ese casi
ese sueño febril, que para mí es la novela, un poco de la película alcanzar algo parecido. Sí. Hablas de la banda sonora y a mí me da la impresión de que tiene una intención casi intrusiva. ¿Es eso lo que Sí, intentabas lograr? es que, claro, a Lucía la música la transforma, ¿no? Y es verdad que la música tenía que tener esta fuerza en la película. También, a medida que vamos componiendo la película, nos damos cuenta de que quizás la película tiene mucho de ópera. Una ópera muy terrestre, muy terrenal, pero una ópera, ¿no? Y en la ópera no hay miedo al canto, ¿no? En la ópera Dios mío. Entonces, creo que, claro, es un personaje más de la película. Eh, Quizás no lo teníamos tan claro desde el principio, pero luego sí. Y a Lucía, nuestra protagonista, o sea, actúa en ese papel Malena Alterio. ¿Cómo llegáis a pensar que ella es la adecuada para hacer de este personaje? Um, yo desde siempre he abrazado mucho el azar, ¿no? En el cine, de hecho. Y a veces hay cosas complicadas que sucedan, pero hay otras que son como muy sencillas. En este caso, yo creo que al leer la novela, creo que había visto Vergüenza o estaba viendo Vergüenza, conocía a Malena Alterio. Yo tengo, a pesar de haber trabajado con actores no profesionales, una admiración muy profunda por los actores, ¿no? Soy un gran amante del cine, entonces no es que eh, sí, no era un documentalista, porque siempre tenía el deseo de poder. Más que en mis películas anteriores, tienen unos contextos muy precisos que, de alguna manera, elegir actores significaba traicionar, yo creo, un poco la historia que quería contar. En este caso, era evidente que Lucía tenía que ser una actriz y era evidente para mí, nada más leer la novela, que tenía que ser Marina Alterio y tuvimos la enorme suerte de que ella accedió a participar desde leer la novela, ¿no? Le ofrecimos el papel eh, sobre la novela y con el plan un poco de, bueno, voy a escribir yo con Clara y queremos que seas la protagonista. Y, y entonces todo surge así. Entonces, ¿y por qué? Yo creo que es una actriz pues fascinante, es tierna, cómica, parece espontánea, luego no es tan, luego, o sea, es muy espontánea, claro, pero yo imaginaba que todo era improvisado, pero no, todo era sabiendo el texto ella y abrazándola, bueno, y creando esta espontaneidad. Nosotros trabajamos desde la improvisación, pero es maravillosa y no, fue un regalo, la verdad. Y luego es muy importante también porque, quieras que no, todo el equipo casi se miraba en ella, ¿no? Y su compromiso con la película hizo que el resto del equipo un poco la siguiera, yo creo. Sí, y en cuanto a improvisación, ¿hay partes en esta película que decidiste cambiar en el montaje o que al final dijiste esto tiene que ser más improvisado que guionizado? ¿Dejaste que hubiera esta libertad en la Claro, sí. grabación? Siempre en la manera de rodar que he tenido en otras veces, y en este caso también, es improvisar con el deseo de crear un instante irrepetible y casi único, ¿no? Y llegar a él mediante la improvisación. Entonces abrazamos mucho la improvisación en toda la película. Es verdad que cuántas escenas son improvisadas, cuántas no te sabría decir, pero la mayoría o muchas son improvisadas de alguna manera. Es verdad que los actores las saben e improvisan sobre cosas que tienen una base ya muy, muy fuerte, ¿no? Luego tú vas un poco modulando. Y luego es cierto que, claro, la película no es que ya una vez lo que has filmado lo vas improvisando, pero sí vas moldeándolo todo de alguna manera. Pero yo sí creo que la película se encuentra en el rodaje y, y luego es más bien moldear en la edición. O sea, tenía muy claro cuándo para mí había habido un momento brillante en Lucía cuando había ocurrido. A veces sí pasa que lo has visto, pero hay algo que te parece que está un poco imperfecto y a veces intentas seguir buscando y fue muy curioso en este caso, viendo el material, hay varias secuencias donde yo me veía a mí mismo tratando de controlar la improvisación, pero no por controlarlo, sino por cosas técnicas y cómo iba destruyendo la magia de ese instante, ¿no?
era irrepetible. Yo intentaba, no, ahora ponte aquí, ahora ponte allí, por poco por cámara, por luz, por la propia... Y sí, en la edición lo que me he dado cuenta es, pero ¿por qué hice 10 tomas más y cada vez eran peores? Eso sí. No siempre, no siempre. A veces hacía 10 con razón o lo que fuera, pero otras veces no. Otras veces me sorprendía ver cómo toma tras toma realmente el problema no lo había identificado, ¿no? Y tú empezaste haciendo cine en Estados Unidos, ¿no? Y ahora vienes a España, grabas. ¿Y qué diferencias tú puedes encontrar entre lo que es grabar en un país anglosajón, con toda esta historia de cine que podemos encontrar, y la diferencia que puede encontrar en España? ¿Qué diferencias encuentras tú? Sí, bueno, yo he sido un director si no amateur, independiente, quiero decir. O sea, las películas anteriores mías eran equipos muy pequeños, actores no profesionales, entonces tampoco eran películas low cost, pero eran películas muy libres y equipo muy devoto, pequeño y en muchos casos no todos los miembros del equipo, pero menos experiencia o una experiencia un poco más limitada. Esta sí ha sido la primera película, digamos, que sería un poco al revés. Esta es la primera película que he hecho con un equipo grande, con mucho más grande, con mucha más experiencia que yo. Y entonces, en ese sentido, de primera es un poco intimidante, pero luego es verdad que tuve la enorme fortuna de que ha sido para mí casi como no un máster, pero sí casi, por ver un poco la capacidad de todos los departamentos de influir en la película, ¿no? Tanto maquillaje, peluquería, arte, edición. O sea, he trabajado con gente... La película está hecha en compañía de gente con muchísima experiencia y eso se nota y se disfruta. Si tuvieras la oportunidad, ¿repetirías o lo harías de otra forma? Pues no, lo haría. Yo lo que siempre quiero son más semanas, claro. Creo que todos los directores quieren más semanas, más tiempo, más. Pero sí, no, repetiría 1000 veces. Pero claro, yo por lo menos siempre quiero alargar el rodaje. Si yo hubiera filmado un mes más solo de encuentros en el taxi. Pero claro, eso es otra película quizás, ¿no? Bueno, gracias, Antonio. Te voy a hacer la última pregunta y terminamos. ¿Crees que con esta película estás intentando recrear la venganza de la realidad contra la ficción? Creo que es un elemento, pero creo que es un elemento de la película. Para mí la película tiene muchos elementos y ese es uno de ellos, sin duda. Pues muchas gracias, Antonio. Un placer enorme. ¿Quieres invitar a la gente a ver Que nadie duerma? Sí. Me encantaría invitaros a ver desde este viernes 17 Que nadie duerme, que estrenamos. Estamos muy ilusionados y esperemos que os encante.